Buenos días para todos. Soy Juanita Rodríguez, directora de Ciudades Inteligentes y Sostenibles de ProBogotá, y quiero hoy darles la bienvenida a esta mesa de diálogo con Sandra Borda Ferro, gerente general de Ágata, la agencia de analítica de datos de Bogotá. Y es que el tema de ciudades inteligentes para ProBogotá es un tema prioritario. Las ciudades inteligentes son aquellas que resuelven los problemas de sus ciudadanos de una manera innovadora, que aprovechan la tecnología como una herramienta para hacerlo mejor, que aprovechan la tecnología para conocer mejor cuáles son las problemáticas de la ciudad y de la misma manera poderla resolver en una estrategia de abajo hacia arriba, entendiendo cada vez mejor lo que requieren sus ciudadanos. Y en esta línea quiero darle la bienvenida a la gerente general de Ágata, de la Agencia de Datos de Bogotá, a Sandra Borda Ferro, quien nos va a acompañar el día de hoy para contarnos un poco de qué se trata esta nueva iniciativa del gobierno distrital, qué es lo que busca y cómo va a trabajar de la mano de otras entidades de la alcaldía y de otras entidades tanto del gobierno nacional, entidades privadas, que nos cuente un poquito sobre este tema. Entonces, para arrancar, yo quisiera presentarles a Sandra, agradeciéndole primero muchísimo por acompañarnos el día de hoy. La verdad, para ProBogotá es un honor arrancar esta mesa de diálogo hoy contigo, Sandra. Muchísimas gracias. Sandra Borda es la gerente, como les decía, general de Ágata. Es ingeniera industrial de la Universidad de los Andes con un MBA de la Universidad de Barcelona, especializada en innovación y mejora continua de productos y servicios de consultoría, aprovechando la tecnología y las herramientas de análisis de datos. Tiene una amplia experiencia liderando equipos, desarrollando habilidades interpersonales, trabajando en colaboración en divisiones internas y en asociación con clientes y proveedores externos. Sandra, bienvenida. Muchas gracias, Juanita. Gracias por la invitación. Para nosotros también desde Ágata, de verdad es un honor estar acá. Como tú decías hace un momento, para ProBogotá es una prioridad el tema de ciudades inteligentes y qué mejor espacio para nosotros que poder compartir con ustedes. Y bueno, adicional por esa introducción tan generosa que hiciste de mi experiencia y bueno, y el por qué también estoy formando parte de este equipo y este sueño que queremos construir en Bogotá para tener esa ciudad inteligente que tanto queremos. Sandra, pues me encanta esa forma como arrancas esta conversación, y yo quería justamente, la primera pregunta era, pues ya te presenté una súper hoja de vida, pero cuéntanos un poquito más quién es Sandra Borda y por qué te le metiste y asumiste este reto con la agencia de datos. Claro que sí. Bueno, para mí es una historia muy bonita porque es contarte de alguna manera lo que ha sido mi vida profesional, que hace más de 15 años empezó alrededor de los datos. Empecé en Nielsen, que es una empresa de estudios de mercados, y hice un recorrido muy bonito. Cuando yo empecé en Nielsen estaba en la parte de producción, que uno dice, bueno, pero ¿cómo una empresa de consultoría en mercadeo tiene un área de producción? Y era lo que yo primero quería conocer, de hecho, para saber los datos, de dónde venían, cómo venían y entender muy bien qué se podía hacer con esa información. Luego tuve la oportunidad de estar trabajando en la creación de productos. Y era algo que normalmente no se hacía, como estás en el área productiva, en el área de operaciones, empiezas a hacer tu carrera en esa línea. Yo la verdad era bastante curiosa y en ese momento dije, yo quiero, ya que sé cómo vienen los datos, quiero empezar a hacer cosas diferentes con ellos. Y tuve la oportunidad de estar en el área comercial, desarrollando productos y servicios, donde como tú decías hace un momento, ahí se desarrolló este conocimiento de consultoría, que era bastante interesante porque era precisamente poder entender qué otras cosas hacíamos con la información diferente a los productos regulares que Nielsen en el mundo tiene, pues donde Nielsen está en más de 100 países y obviamente nos llegaban ideas muy novedosas. Pero luego, como si digamos que el reto ya hubiera sido poco, me da la oportunidad de estar en el equipo de ciencia de datos.
Normalmente era un equipo donde había personas muy técnicas, estadísticos, matemáticos. Como tú contabas, yo soy ingeniera industrial y había estado hecho más en la parte de producto, y me le medí porque me parecía que era ir cerrando ese ciclo de los datos que había venido yo trabajando desde que empecé en Nielsen, y era una oportunidad que no quería dejar pasar. Estuve liderando ese equipo durante 5 años, una experiencia espectacular porque realmente logré ese cierre, como contaba, de no solamente entender cómo viene la información, qué necesitan los clientes, sino además ya desde ciencia de datos y todas las tecnologías que existían, cómo podemos transformarlos y realmente tener soluciones novedosas, pero que fueran lo suficientemente robustas para el tipo de decisiones que nuestros clientes tomaban. Con esto, de hecho, también cerré mi ciclo en Nielsen. Surge Rappi en medio de la pandemia, una oportunidad también muy bonita porque después de venir del mundo corporativo bastante riguroso, como puede ser una corporación como Nielsen, surge la oportunidad de conocer una startup, y pues ya todos sabemos lo que Rappi es una startup inmensa con un crecimiento grandísimo, que querían también entender cómo aprovechar la información ya desde otro punto de vista, pero para un mercado muy similar al de Nielsen. Y pues también me les medí al reto, me pareció súper interesante, aprendí mucho. Fue poco tiempo, lamentablemente, pero ¿por qué poco tiempo? Porque apareció Ágata. Y ahí es donde Ágata, de alguna manera, me junta las dos experiencias, ¿no? En Ágata se busca que seamos una startup que logre llevar soluciones a la ciudad. Entonces ya de alguna manera había conocido esa faceta, y adicionalmente que lo hagamos desde el uso de la analítica de los datos. Entonces ahí de alguna manera puedo resumirte lo que fue mi historia y por qué Ágata se vuelve ese sueño. Ya era poder completar, si bien había tenido la oportunidad desde consultoría darle las soluciones a mis clientes. Normalmente en consultoría tú entregas la solución y el cliente lo ejecuta, y a veces ni sabes el resultado que pasa con eso. Aquí de alguna manera ya lograba completar ese sueño, y era no solo poder acompañar a la ciudad en definir qué soluciones vamos a ejecutarlas, pero además poder ver tangible, y no solamente tangible para nosotros como empresa, sino verlo en la ciudad y en el efecto que va a tener en la ciudadanía los resultados de ese trabajo. Entonces, ese era un sueño que realmente era difícil decir que no. Y bueno, ya estamos aquí, ya llevo 4 meses construyendo este barco, como decimos. En Ágata construimos el barco y lo navegamos al tiempo. Bueno, ya llevamos 4 meses en esta aventura. Sandra, pues la verdad suena una delicia. Qué rico haber podido llegar a Ágata, y como dices tú, te junta todo. Yo quisiera devolverme un poquito. Explícanos, pues, para los que no somos tan técnicos, para las personas además que nos están acompañando hoy, a quien saludo de manera muy especial, ¿cómo es este ciclo de vida de los datos? ¿Cómo es esta captura? ¿Cómo funciona partir de un dato para que se termine volviendo una información que nos sirva para algo? Claro que sí, Juanita. Bueno, de hecho, ese ciclo de los datos empieza un poco más atrás. Muchas veces nosotros tendemos a empezar a colectar los datos y no sabemos muy bien qué información vamos a usar. Cuando digo empezamos un poco más atrás, es desde la gobernanza de los datos. Ese es un ejercicio que deberíamos hacer todos, incluso con los datos internos de cualquier compañía, el entender qué información tengo, para qué la voy a usar y quién es el dueño de ese dato. ¿Por qué? Porque en el camino ese dato puede sufrir bastante, digamos que cambios o transformaciones, que es natural que pase, pero es clave saber quién es el dueño desde el origen de ese dato, de tal manera que si yo necesito hacer una trazabilidad, llegue ahí. Entonces, primero esta gobernanza como un todo que me define qué dato es, para qué es y quién es el dueño, poniéndolo en palabras un poco más simples. Luego podríamos hablar de calidad. La calidad de los datos es lo más importante. Ahí hay un dicho, digamos que común, y es: entra basura, sale basura, ¿no? Que eso lo vimos en todas partes, y a veces uno con los datos como que tiende a pensar, yo tengo un montón de información, eso se tiene que poder hacer algo con eso. Es muy importante la parte de calidad de datos, porque en un proyecto tú puedes dedicar el
90% del tiempo, hacer una limpieza de datos y poder ver efectivamente qué sirve para que lo uses, y luego en la parte de analítica y modelaje el 10% restante. Entonces, la importancia de calidad es que lo tengamos desde el inicio. A veces lo hacemos al final. Y ahí es donde claramente en diferentes partes del ciclo que tú preguntabas, en diferentes partes debería hacer algunos controles de calidad, que no tenga sesgos, que efectivamente los datos estén completos, diferentes mediciones, si queremos decirlo, pero deberíamos siempre pensar en calidad desde el inicio. Y ahí es donde ya pasaríamos a la colecta. Entonces, ya teniendo estos dos primeros pasos, cuando llegas a colecta, buscas que la colecta lo cubra, cumpla con estos dos, digamos que pasos previos, donde en colecta tiene muchas fuentes. Cuando, digamos que yo pensaba, haciéndote este recorrido de la carrera, en ese mismo recorrido uno empieza a ver que hay cada vez más fuentes de información. En Nielsen tú podrías tener desde las personas que colectan el dato en un papel, hace muchos años. Hoy también nos pasan algunos procesos que tenemos digamos que en el distrito, donde hay información que llega en papel, los mismos CAI, por ejemplo. Tú puedes tener desde algo tan básico como eso, como el Internet de las cosas, que ya son, digamos que en esos dos extremos puedes tener 15 tipos de fuentes diferentes, donde en el Internet de las cosas vas a tener estos dispositivos que están colectando información constantemente. Tienes datos estructurados y datos no estructurados. ¿A qué me refiero con no estructurados? Las imágenes, por ejemplo. Vas a tener millones de información en una sola imagen. Tú podrías decir, bueno, tengo una foto, ese es un dato. La foto puedes considerarlo un objeto, pero dentro de ese objeto tienes millones de datos más que puedes usar. Entonces, en la medida que tú logras estructurar esa información, vas a tener otras fuentes que antes no tenías o que hoy las tienes, pero no las estás pudiendo usar. Y ahí es donde empezamos a tener el reconocimiento de imágenes, otro tipo de técnicas que te ayudan a extraer esa información, porque así como cada vez surge más información, no tienes la capacidad, digamos que no tenemos la capacidad de hacer el procesamiento con personas. Necesitamos de igual manera que la misma tecnología nos ayude a hacer ese procesamiento de manera masiva. Posterior a eso ya pueden venir otro tipo de procesos como puede ser, digamos que mismo modelaje de los datos o la analítica de los datos, donde algo que tienes clave en todo el proceso, que no lo mencioné y no por eso es menos importante, de hecho es lo más importante, diría yo, es la seguridad de los datos. Desde la gobernanza, cuando defines el dueño, tienes el tema de seguridad, en todo el camino lo vas teniendo, y cuando llegas al modelaje, el tema de seguridad se vuelve muy importante. ¿Por qué? Porque en modelaje, especialmente para agencias como nosotros en Ágata, empezamos a hacer integración de fuentes de información. Esa integración puede ser del cliente con el que estás trabajando, solamente información de ellos, que incluso integras diferentes organismos dentro de su entidad, y ahí debes estar asegurando que los datos no van a poder ser vistos por personas que no deban verlos. La seguridad es clave. Pero más allá, cuando empezamos a integrar entre entidades, y entre entidades puede ser, como tú mencionabas muy bien al inicio, tanto entidades públicas, empresas privadas, la academia, por ejemplo, que también queremos que sea parte activa, y sé que en Pro Bogotá lo hacen de la misma manera. La academia es un actor súper importante en estos procesos. Cuando empiezas a hacer esa integración, tienes que cuidar muy bien la seguridad de los datos. Y posterior a eso ya vas a tener las diferentes herramientas de visualización que al final te van a llevar a ayudarte a tomar las decisiones y entras de nuevo en el ciclo. ¿Por qué? Porque esos resultados de alguna manera también se te vuelven, ya puede ser un nuevo insumo para que entre en este ciclo, o es donde puedes identificar oportunidades de mejora para estar haciendo de nuevo el ciclo con información que antes no contabas. Clarísimo, me parece, Sandra. ¿Y cómo lograr que estos tomadores de decisiones, que muchas veces hay personas en las organizaciones que tienen esto claro, pero al final el que toma la decisión por ahí arriba, de pronto sigue pensando que puede tomar las decisiones de acuerdo a lo que opina, a lo que sintió,
a la percepción que tuvo, cómo vas a hacer también para llevar a a todo el distrito, a todas las entidades y ir permeando poco a poco para que la toma de decisiones se haga con base en información. Me encanta que hagas esa pregunta, Juanita, porque ese es como cuando uno termina cualquier presentación, en alguna entidad te ponen un ejemplo de aquí vamos a tener que hacer un trabajo especial. Y para darte, y no solo por los casos que tú mencionabas, hay un caso que tenemos muy cercano y es el de salud, porque cuando tú llegas a decirle a un médico que un modelo va a tomar una mejor decisión de la que él estaba tomando en un diagnóstico es difícil de manejar. Y acá hay yo veo dos caminos o dos herramientas que tenemos más que dos caminos porque no son excluyentes. Una de las herramientas que nosotros tenemos es poder mostrar lo que se ha hecho en otros lugares, en otras ciudades, otros países que ya han recorrido este camino. Cuando tú logras transmitir el beneficio que esto tiene, las personas empiezan a adoptarlo, ¿no? Entendiendo cómo se hizo ese recorrido en otras partes y que efectivamente funciona. Es una de las herramientas que tenemos para hacerlo y afortunadamente tenemos muchos ejemplos exitosos que se visitaron desde el momento que empezamos a pensar o que el distrito empezó a pensar en Ágata debería existir. Hay más de 30 agencias como nosotros en el mundo que se investigaron y encontramos más de 180 casos de uso exitosos que vemos replicables en una ciudad como Bogotá. Entonces, esa es una herramienta muy valiosa de poder mostrar el beneficio que esto tiene. Pero adicionalmente tenemos un aliado que se llama IVO, que es el Laboratorio de Innovación de Bogotá, donde con ellos, de la mano con la Alta Consejería TIC e IVO tiene como esa misionalidad, estamos buscando generar esa cultura de innovación y de uso de los datos para la toma de decisiones. Entonces, es un acompañamiento que hacemos con ellos. Desde el inicio, cuando llegamos a una entidad, hacemos el levantamiento de las necesidades para entender realmente el dolor que cada uno de los usuarios tiene. Y eso lo conecto con el beneficio que hablaba hace un momento. Cuando tú realmente estás encontrando qué es lo que la persona necesita, no solo te quedas en qué es lo que la empresa necesita o qué es lo que la entidad cree que necesita, ahí logramos llegar realmente al usuario para que pueda adoptar la herramienta porque es un beneficio para él. Pero además hacemos un acompañamiento con Ivo, donde en la entrega de la herramienta entendemos cuáles son esas trabas o esas inconvenientes que puede tener la persona para el uso de la herramienta. Esto no es algo que se pueda hacer de manera masiva, lamentablemente, porque, como entenderás, vamos a ir de alguna manera caso de uso por caso de uso, pero sí en la medida en que vamos logrando tener herramientas que sirvan a las otras entidades, vamos a ir haciendo esa réplica y la comunicación es clave, ¿no? Que la gente vea el beneficio que está teniendo para otros. Me encanta cómo hablas porque evidentemente hablas como una startup. Estás hablando de validación desde el principio, entender cuál es el dolor de la entidad para empezarlo a resolver. Me encanta estar viendo el ejemplo de una entidad pública que tiene toda la intención de ser ágil. Obviamente te encontrarás cuellos de botella y cosas, pero me parece que solamente la visión de startup es ya una gran ganancia. Entonces, Sandra, empecemos a hablar, ya empiezas a hablar de los primeros casos de uso. Hablemos entonces un poquito de Ágata como tal, de qué se trata, cómo está constituida y cómo va a arrancar a trabajar en estos casos de uso y con qué entidades. Háblanos un poquito de eso. Perfecto, entonces entremos en Ágata. Ágata llega como este sueño que contaba al inicio, buscando lograr generar desde la analítica de datos soluciones, no solo para las entidades del distrito, yo lo veo como una solución soluciones para la ciudad, que inicialmente estamos trabajando con las entidades del distrito, buscando diferentes aliados que vienen empresas privadas también, y como comentaba la academia, pero luego en nuestro proceso, y de nuevo, como les comentaba, buscando imitar algunas agencias que ya han hecho ese recorrido, trabajando inicialmente con entidades del distrito, pero ya estamos en paralelo haciendo esas alianzas y buscando cómo hacemos la conexión, donde Pro Bogotá claramente es clave para que entremos a trabajar también con el sector privado y con
digamos que la academia y las diferentes universidades. ¿Cuál es nuestro fin? Digamos que el objetivo de todo esto es mejorar la calidad de vida de los bogotanos. Mientras tanto, yo también les cuento que Pro Bogotá, justamente en esta línea de ciudades inteligentes, lanzó la semana pasada su centro de regulación para ciudades inteligentes en alianza con el Externado, con la Universidad Externado de Colombia y con Alianza IN, el gremio de las aplicaciones y la innovación, justamente en esta línea de buscar cuáles son los cuellos de botella que nos impiden desarrollar proyectos ambiciosos como los que se plantea Sandra también desde la analítica de datos para la ciudad, cómo habilitar el uso de las tecnologías, y este ha sido una nueva iniciativa de Pro Bogotá, que se une a una iniciativa anterior. Ya tenemos a Sandra por acá, yo les seguiré contando un poquito sobre la Alianza Bogotá Inteligente. Estaba aprovechando, Sandra, para contarles a las personas que nos acompañan sobre algunas iniciativas de Pro Bogotá, pero ya que te tenemos acá, volvamos y si quieres retomar, por favor. Perfecto, gracias. Y para cerrar ahí, contarles un poco cuál es la diferencia. No es porque antes no se viniera trabajando nada desde el punto de vista de tener una ciudad inteligente, ni mucho menos. Sabemos que hay muchos actores que vienen trabajándolo. Lo que nosotros queremos es lograr, por un lado, fortalecer esas capacidades dentro de las entidades del distrito, pero adicionalmente lograr hacer esa integración, poder tener ese ecosistema donde no solamente se trabajan los datos de una entidad en particular, como por dar el ejemplo de salud que mencionaba hace un momento, sino adicional poder integrar las otras datos que pueden ser importantes y a veces uno no encuentra la relación para que las herramientas sean cada vez más potentes. Ahí es donde ya podríamos estar hablando de esa, digamos que ciudad inteligente y no únicamente de tener los diferentes sectores trabajando de esa manera, sino lograrlos integrar. Eso es lo que buscamos con Ágata. ¿Y ya tienes algún proyecto andando con alguna entidad que nos puedas compartir un poquitico para entender un poco mejor cómo funciona? Bueno, en este momento estamos cerrando ese proceso. Venimos, la verdad, muy rápido, como dices tú, al estilo startup. Hicimos una priorización de los más de 180 posibles casos que les mencionaba hace un momento. Fuimos decantando, llegamos a 27. Luego de esos 27 hicimos otro ejercicio, ya digamos aterrizando también temas presupuestales que claramente son clave tenerlos en cuenta, y llegamos a 6. En este momento ya hicimos propuesta de esos 6 y estamos esperando que durante este mes o a más tardar el siguiente ya logremos cerrar. Para darles una idea, esto está muy de la mano a lo que empezamos a trabajar de cara al proyecto Bloomberg, que para los que de pronto no lo saben en qué consiste esto. Aprovecho, entonces, yo les estaba contando hace un momento sobre la alianza también Bogotá Inteligente, que justamente lo que busca es aunar esfuerzos de distintas entidades para tener una capacidad de captura y analítica de datos también para proyectos de ciudad, que muy seguramente buscaremos aunar esfuerzos con Ágata un poco más adelante. Y el primer proyecto que estamos haciendo de la mano de los aliados de la Alianza Bogotá Inteligente es la captura de datos que nos permita medir un poco cómo está el tema de transporte de carga en Bogotá de cara a los temas ambientales y logísticos. En esa línea va a haber un dispositivo que pone la Universidad de AN con algunos aliados técnicos en vehículos de carga que van a mandar y transmitir datos a la nube para poder tener expertos de la Universidad del Rosario que hagan toda la analítica de datos y le puedan entregar a las empresas y a la ciudad un poco esta tecnología. En este proyecto estamos trabajando con universidades, que es muy importante, como decía Sandra hace un momento, y acá volvimos con Sandra nuevamente. Apenadísima, de verdad no sé cuál es el tema de la conexión, pero bueno, esperemos que no nos falle más. No sé hasta dónde me alcanzaron a oír. Estábamos viendo el tema que habías priorizado 6 proyectos y que estabas justamente en este momento cerrando con cuáles iban a arrancar y que estaban en la línea Bloomberg. Y nos estabas explicando que era Bloomberg. Perfecto. Entonces, Bloomberg Philanthropies le dio un premio a Bogotá, y este premio va de la mano con unos sectores que ya se habían presentado a Bloomberg, y esos mismos sectores son parte de esta priorización que hicimos. Para darles
compartirles un poco en qué sectores son los que vamos a estar trabajando, aunque todavía no tenemos el proyecto cerrado, pero para que se lleven la idea, estamos hablando de movilidad, estamos hablando de salud, también un tema en desarrollo económico, que de este sí les puedo contar un poquito más, que es un proyecto que estamos trabajando para tener créditos para población vulnerable. Este lo venimos trabajando con aliados privados inicialmente, pero claramente dentro del distrito va a tener conexiones con varias de las diferentes secretarías que también están trabajando en este proyecto de desarrollo económico. Y adicionalmente, ahí también estamos hablando de seguridad. Esos serían los principales 4 sectores en los que Ágata va a estar. Son 5. Hay uno que es de cuidado, que nosotros todavía desde Ágata no hemos cerrado un proyecto como tal. Ese lo va a estar trabajando Ivo principalmente, pero esos son los 4 primeros donde vamos a estar como Ágata. Sandra, tengo ya una pregunta de las personas que nos están acompañando y dice, bueno, pero ¿por qué es importante hacer analítica de datos en una ciudad? ¿Por qué? Y yo lo llevaría a por qué una ciudad debe estar orientada por los datos y por qué esto es ser una ciudad inteligente. Esta tendencia de los datos, ¿por qué es tan importante? No solamente para una ciudad, incluso en general, como les decía, cuando uno habla de datos, habla de cualquier tipo de empresa y bueno, una ciudad es una empresa inmensa. Y es poder tomar la información y entender de lo que ha pasado, cómo podemos usar esa información para ya sea tomar una decisión en este momento con esos datos, de alguna manera no solamente la intuición, sino también poderlo hacer con información que nos muestra hechos reales, pero además también poder hacer algunos pronósticos con esto, sabiendo que no es que estemos prediciendo el futuro ni nada por el estilo, pero sí los datos nos ayudan a entender y darnos una idea de hacia dónde esperaríamos que las cosas pasaran teniendo en cuenta lo que ya pasó. Ahora, ¿qué es tan importante en una ciudad cuando uno empieza a hablar de este concepto de ciudad inteligente? Y es que nosotros tendemos, como les contaba, a hacer el análisis de manera individual. Entonces, entro en un caso de salud y hago el análisis de los datos que hoy tiene salud, entro a movilidad, hago el análisis que tiene la entidad de movilidad, pero a veces yo no veo esas conexiones y cómo en algunos casos otras entidades pueden tener información que es relevante para la mía. Un ejemplo, ambiente. Ambiente tiene muchísima información, no solo de contaminación, también tiene información de dónde están los árboles, cómo están, dónde hay concentraciones, dónde no hay, etcétera. Si yo empiezo a hacer análisis, puedo encontrar correlaciones, no solamente con la contaminación y movilidad, con los árboles, sino además cómo afecta esto en la salud. Entonces ahí es cuando empezamos a hablar de este concepto de integración y realmente una ciudad inteligente. El cómo yo tomo las decisiones basada en datos, pero además en la mayor cantidad de datos que afectan esa decisión que yo voy a tomar. No me quedo únicamente con un grupo de datos, que no quiere decir que los datos estén mal, es que no necesariamente estoy viendo la foto completa. Y a veces puedo tomar una decisión sin ver el efecto que va a tener en otra entidad o en otro aspecto de la ciudad. Por eso es tan importante para una ciudad poder trabajar con los datos. Sandra, estamos empezando a tener muchísimas preguntas de las personas que nos acompañan. Gabriela Torres en el chat de YouTube nos está preguntando en este momento, yo como ciudadana, ¿cómo puedo participar activamente en Ágata? Me encanta que lo preguntes. En este momento que estamos en conformación, la verdad nos encantaría oír todas esas ideas que ustedes puedan tener. Acá la invitación es, nos encuentran como Ágata Data en las diferentes plataformas. Pueden escribirnos ya sea por Twitter, pueden escribirnos por Facebook, en nuestra página también nos encuentran, hay una opción de contáctenos. En este momento, todas las ideas que nos puedan transmitir, que se les ocurra que podemos hacer para la ciudad, son bienvenidos porque ese es uno de los criterios que nosotros tenemos para la priorización. Inicialmente, lo que nosotros buscamos, y son 9 criterios, no voy a aburrirlos con ese detalle, pero para que lo entiendan, uno de los criterios que nosotros tenemos es qué tanto esta solución realmente va a ser percibida y va a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Entonces, en la medida en que ustedes nos den toda la información y nos cuenten esas necesidades o ideas que tienen, es clave nosotros para poder
cerrar precisamente ese ciclo y saber que estamos llegando a ustedes como ciudadanos. Sandra, y justamente vamos a seguir con otras preguntas que tenemos de las personas que nos acompañan. Nos preguntan si Ágata presta apoyo a los semilleros de investigación que estén trabajando en proyectos de ciencia de datos. En este momento lo que estamos definiendo precisamente son esos lineamientos de cómo lo vamos a hacer. Si es uno de los objetivos para nosotros poder estar teniendo esa relación, como les comentaba, con las diferentes entidades, el apoyo que nosotros estamos ofreciendo es desde el punto de vista de hacer capacitaciones, compartir la información que nosotros tenemos, por ejemplo, los playbooks que nosotros estamos ya generando para la agencia. Nosotros queremos que eso sea totalmente abierto y que lo puedan usar tanto las entidades del distrito como otros grupos como estos semilleros que mencionas. Entonces, poderles dar esas herramientas y compartir tanto las políticas que hacemos en Ágata como los procesos que hacemos en Ágata, eso es parte de lo que queremos darles como ese apoyo que podemos dar a la ciudad. Sandra, ¿qué tan fácil ha sido conseguir el talento que requiere Ágata? Nosotros nos encontramos siempre en el tema de economía digital, de las tecnologías de la cuarta revolución, con el reto, y nos dicen en todas partes, es que no estamos encontrando los perfiles. Este famoso perfil, además de científico de datos, que cuando uno ve la descripción de la OCDE y muestra todo lo que debería tener, uno dice, eso ni Superman, eso lo tiene que juntar, es más o menos un equipo interdisciplinario. ¿Cuáles son los perfiles que tienes en Ágata? ¿Qué tipo de gente está trabajando en Ágata en este momento? Y si vemos gente que está pensando por dónde irse en su carrera profesional, ¿qué tipo de cosas es clave si uno se quiere meter a trabajar en temas de datos? Me encanta como lo planteas. Yo en lugar de Superman decía era un unicornio, porque ese científico de datos como lo pintan no existe. Hay gente súper, pues claramente hay gente que tiene unas capacidades y lo ha desarrollado y ahí es donde viene para mí la respuesta y es, uno lo va desarrollando y va generando esas experiencias en el campo en el que tú te quieras desarrollar. ¿Y a qué me refiero? Cuando uno empieza a pensar en este científico que tiene el conocimiento técnico, el conocimiento de sistemas y además el conocimiento del mercado, pues tú puedes llegar a desarrollar, digamos que parcialmente y te vuelves más fuerte en alguno de esos, pero cuando tú tienes una fortaleza en un mercado y cambias de mercado, pues ya dejaste de tenerla, ¿no? Y empiezas a desarrollar otra. Entonces aquí, yendo al punto de Ágata, lo que nosotros hemos estado buscando realmente es, tenemos ingenieros de datos, científicos de datos, arquitectos de soluciones, arquitectos de datos, claramente son diferentes perfiles, pero no ha sido una tarea fácil, volviendo a tu primer punto. Lo que hemos también trabajado con el equipo es encontremos quiénes son esas personas que tienen el potencial. ¿Sí? Parte se lo da la experiencia que ha tenido, parte se lo da la formación, pero otra parte muy importante para nosotros como líderes dentro de Ágata es esa actitud y lo que la persona quiere hacer, porque no van a llegar las personas con todo el conocimiento. Entonces, parte de lo que nosotros estamos buscando es que tenga esas bases que acabo de comentar, pero además que quiera seguir aprendiendo. No vamos a tener expertos en todos los sectores de la ciudad, claramente, pero vemos que la gente tiene vemos que esas ganas de entrar a aprender y acompañar al cliente dentro de su proceso. Eso es lo que nosotros queremos, o sea, desarrollar a las personas también es parte de desarrollar esa, digamos que, capacidad, no solamente dentro de Ágata, sino del distrito. Entonces no estamos buscando los unicornios, sabemos que va a ser difícil encontrarlos, es más encontrar esas personas con el potencial para que logremos llegar a generar luego estas capacidades. Bueno, y otro de los temas también que nos habla la OCDE y que estamos bastante bien rankeados en principio en Colombia es en todo este tema de gobierno digital, gobierno abierto. ¿Cómo estamos en datos en Colombia, en Bogotá, sets de datos abiertos, en esa discusión? ¿Tú cómo encontraste y qué diagnóstico tienes? Bueno, Bogotá tiene muchísima información. De hecho, me sorprendí gratamente porque claramente hay entidades más maduras que otras, también por la misma información que generan. Tienen o tenemos una gran capacidad en datos ya instalada
que afortunadamente decimos y todos lo dicen, saben que no se está aprovechando como se puede aprovechar. Entonces, esto es muy bueno porque vemos la cabida para este ecosistema que queremos trabajar porque está disponible y está la conciencia de que se pueden hacer más cosas. Ahora, en cuanto al inventario, ese diagnóstico no lo hemos terminado. Este diagnóstico ya se inició con algunas de las entidades donde sabemos que hay más información y donde estamos viendo esos potenciales de caso de uso a trabajar, pero también con aquellas entidades que pueden aportar a esos casos de uso, como lo comentaba. Entonces vamos a estar haciendo un barrido inicial de alrededor de unas 15, 20 entidades que esperamos en un par de meses poder tener ya ese diagnóstico de qué información tenemos y en qué situación la tenemos. ¿Esto qué quiere decir? No es que nos estén entregando toda la información a nosotros como Ágata, las entidades siguen siendo los dueños de los datos, lo que nosotros estamos generando es un inventario de la metadata donde podemos saber qué datos se tiene, cuándo se actualiza y en qué formato está, de tal manera que luego podamos identificar para qué podemos usar cada cosa y qué tan completa está esa información. Esperamos en unos meses ya poder cerrar esa foto de Bogotá. Mira que justamente en esta línea nos hacen la siguiente pregunta, nos dice, ha habido últimamente una serie de talleres para explorar conjuntos de datos abiertos, encontrar soluciones a problemas desde la estrategia de gobierno abierto de la ciudad. ¿Cómo se articula la agencia analítica con la estrategia de gobierno abierto de Bogotá? Nos articulamos completamente. Hoy lo que nosotros buscamos es ser ese acelerador de las agendas de transformación digital que ya trae el distrito, donde parte de esta iniciativa ya está conectada con esto. Entonces, lo que vamos a trabajar hacia adelante es cómo podemos aprovechar esa información que ya se tiene, pero adicional, cómo hacemos, digamos que fomentamos esa generación de nuevas ideas. Hay actividades como se han hecho en México de Datatón, por ejemplo, que podemos estar trayendo nosotros acá. Ahorita estamos también trabajando en esas conexiones con otras ciudades para de alguna manera traernos esas ideas que han funcionado y aprovechar lo que ya tenemos de datos abiertos en Bogotá, pero además otras iniciativas que se han trabajado y en Bogotá podemos aprovecharlas. Justamente mencionaste algo que me lleva a mi siguiente pregunta y ya me dicen acá que tenemos que empezar poco a poco a ir cerrando. Ágata evidentemente está constituida, creada para Bogotá. ¿Qué tanta posibilidad tiene de trabajar con otras ciudades en proyectos conjuntos, eventualmente con Bogotá o solos? ¿Cómo está previsto este tema? La capacidad y la idea es toda. En nuestra misión y este recorrido que hemos identificado, queremos trabajar con otras ciudades, queremos trabajar con otros departamentos. Inicialmente, como contaba de manera natural, nacemos muy en el distrito, pero nuestro siguiente paso es poder llevar a otras ciudades, no solo trabajar en conjunto como tú lo mencionabas, sino incluso no inventarnos la rueda, que es lo que todos queremos, ¿no? Entonces, si ya en Bogotá hicimos algo, ya en Medellín se hizo algo, Barranquilla también está adelantando, Cartagena y Bucaramanga, esas son con las que ya hemos empezado a tener algún tipo de conversaciones e incluso Pereira, ya han venido trabajando en algunas cosas. Acá podemos unirnos cuando tenemos alguna solución que podemos trabajar juntos, pero además, pues repliquemos. Si ya tenemos una solución que nos sirvió en Bogotá, podemos llevarla a otros para que no se haga todo el esfuerzo, que además termina siendo más costoso. Y la verdad, este tema de eficiencias creo que es clave, ¿no? No solo cuando lo miras en una ciudad que una solución de una entidad le sirve a la otra, bueno, hagamos eso en una escala un poco mayor, ¿no? Una solución de una ciudad le sirve a un departamento completo, ¿cómo podemos realmente ayudarnos en ese desarrollo? Eso es lo que quiere hacer Ágata, no solo para Bogotá, queremos llevarlo incluso al país y bueno, ser un referente incluso en la región, ¿no? Porque creemos que hay mucho por hacer. Sandra, y hablemos un poquito de las tecnologías para precisarle a las personas que nos acompañan, entender un poco mejor. Haríamos acá desde Ágata, y ya haríamos, yo ya me incluí, harían Me analítica de encanta. datos, esto es Big Data, van a tender hacia la inteligencia artificial. ¿Cómo está previsto también todo este camino de tecnología? Explícanos un poquito eso en cristiano, por favor. Bueno, eso en cristiano, ¿cómo se come? Eh, Va a depender de cada caso de uso.
Cuando digo cada caso de uso es cada solución que le demos a uno de nuestros clientes, que pueden ser las entidades. Entonces yo empiezo a trabajar cada una de esas soluciones de manera individual, donde ahí yo puedo ir desde crear un visualizador que simplemente tenga algunos modelos simples, como puede llegar a algo súper complejo donde efectivamente tenemos machine learning o tenemos inteligencia artificial detrás de esto para lograr generar la solución. Puede haber todo tipo de complejidades y de tecnologías que estamos usando detrás de. ¿Dónde va a estar gran parte de nuestro esfuerzo? Es en esta plataforma o la base donde podemos hacer la integración de los datos. ¿Por qué es tan importante eso para nosotros? Digamos que la herramienta que diseñemos o que definamos que vamos a tener es la que va a facilitar tanto la integración dentro de las entidades del distrito como con las empresas privadas, como con las universidades para poder hacer estos modelos más robustos que les contaba, pero además es la seguridad. Para nosotros, como les decía al inicio, la seguridad es clave y con esta plataforma tenemos que garantizar que estamos blindados, que sea cual sea la entidad o la empresa que esté trabajando en el proyecto, que sabemos que va a ser un beneficio para la ciudad, tengamos la seguridad que los datos están protegidos y que no, por esas diferentes conexiones no vamos a tener ningún riesgo. Eso es lo más importante para nosotros ahorita en términos de herramientas y de tecnologías que estamos buscando. Súper interesante, Sandra. Además, ver que pues, es una entidad con toda la capacidad técnica para desarrollar proyectos ambiciosos, que quiere funcionar y que está funcionando como una startup. Bueno, y cuando trabajamos con el sector privado y un poco para precisar esto, ¿qué régimen jurídico tiene Ágata? ¿Tiene vigencia fiscal? ¿Cómo funciona eso si yo me quiero acercar a tener algún tipo de acuerdo, contrato con Ágata? Bueno, nosotros estamos constituidos como una empresa con régimen privado. Si bien nuestros socios están, digamos que tenemos capital mixto, porque tenemos empresas públicas y tenemos empresas mixtas, nosotros lo estamos con régimen privado, entonces podemos trabajar, digamos que la contratación de esta manera, y gran parte de lo que estamos haciendo precisamente es buscando ampliar nuestras capacidades con diferentes empresas, porque si bien estamos naciendo y además, como tú dices, hay proyectos súper ambiciosos aquí, sabemos que Ágata no va a poder hacer todo y no queremos hacerlo todo. Entonces también aprovecho el espacio para invitar a todos esos aliados que tengan el conocimiento, la experiencia, quieran trabajar para la ciudad y quieran hacerlo de la mano de este sueño, que igual nos contacten, que es gran parte del trabajo que estamos haciendo ahora. Sandra, pues muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. La verdad que qué nota de charla, súper amena, súper concreto. Aprendimos un montón de Ágata. No sé si te quieres despedir de las personas que nos están acompañando. Claro que sí, agradecer, bueno, a ti la invitación y a tu equipo, a todas las personas que nos acompañaron y invitarlos a que nos acompañen en la creación de esta Bogotá inteligente que todos queremos y pues esperar que sea la primera de varias charlas en las que estemos juntos. Así es, Sandra, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy también, que sigan a Ágata en sus redes sociales, por ejemplo, en Twitter es @agatadata, ahí pueden encontrar toda la información sobre esta empresa, sobre esta nueva iniciativa del distrito para ser además una ciudad orientada por los datos en la misma línea del desarrollo de la política Bogotá Territorio Inteligente y que nos está llamando a todos como múltiples partes interesadas de una ciudad inteligente a trabajar de la mano. Entonces, Sandra, esperamos que este sea solo el inicio de la conversación, de una eventual colaboración y que nos encontremos en muchísimos espacios para trabajar en Bogotá, una ciudad inteligente. Claro que sí, así será. Muchas gracias. Bueno, y a todas las personas que nos acompañaron hoy a través de las redes sociales de Pro Bogotá, muchísimas gracias y esto será una grabación que quedará también en nuestros canales para que si no lo alcanzaron a ver todo, lo puedan ver en detalle más adelante. Un saludo muy especial para todos y un buen final de mañana. Que estén muy bien.